El misterio de la creación de la Biblia, revelaciones sobre sus autores y secretos ocultos. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. La luna colgaba en el cielo como un faro solitario, iluminando las antiguas tierras de Judea. Un susurro recorrió el aire, cargado de secretos y acontecimientos extraordinarios. Un hombre, tembloroso y pálido, se encontraba ante una choza de barro, donde se decía que la sabiduría divina había descendido. Jeremías, el profeta atormentado, sintió un escalofrío que le corría por la espalda. Sabía que su destino estaba atado a un relato aún no contado, un peso que podría sacudir los cimientos de la fe. A su alrededor, el silencio era abrumador. Solo el canto lejano de un grillo rompía la quietud, como si el mundo esperara ansiosamente la revelación. Jeremías miró al cielo. ¿Quiénes son los verdaderos autores de las Escrituras? ¿Qué secretos se esconden entre sus líneas sagradas? Las oraciones antiguas parecían flotarle en la mente, mezclándose con visiones inquietantes. En un instante, le llegó una imagen, oro brillante, textos antiguos, escritos por manos invisibles. Una sensación de desasosiego lo invadió. ¿Qué fuerzas actuaban en las sombras? Los vientos barrocos soplaron, trayendo consigo murmullos de antiguas profecías. Algunos decían que los libros estaban influenciados por ángeles, otros que eran el eco de voces humanas, atormentadas por sus propios dilemas. Las dudas surgían como llamas en su pecho. ¿Es la revelación de Dios o un mero juego del hombre? En su corazón, la incertidumbre crecía, provocando un dolor punzante. Desconcertado, vio cómo las figuras etéreas danzaban a su alrededor, desvaneciéndose en el aire. Y de repente, una sombra oscura se posó sobre él, haciéndolo estremecer. El tiempo se acerca. La verdad espera ser revelada. Estas palabras reverberaron en su mente, como un oscuro eco que clamaba por ser comprendido. Un rayo de luz interrumpió la penumbra, dejando de lado el miedo. A lo lejos, el destello iluminó una figura, un antiguo escriba, con un pergamino enrollado en sus manos, como si cada palabra escrita llevase consigo un poder inimaginable, pero, antes de que Jeremías pudiera acercarse, la figura desapareció, dejando un vacío helador en su pecho. El viento sopló una última vez, como un aliento de secretos olvidados, y el silencio volvió a reinar en la noche. Jeremías se quedó de pie, temblando, su mente aún asediada por preguntas sin respuesta. ¿Qué verdad se ocultaba en la penumbra? ¿Quiénes eran los verdaderos autores detrás de los sagrados textos? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás ahí, dale un me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos. La noche avanzaba lentamente, como un reloj que marcaba el tiempo en un mundo suspendido entre lo tangible y lo etéreo. Jeremías, con el corazón agitado y los sentidos alerta, encontró su camino hacia un pequeño colina donde se decía que los antiguos profetas habían recibido visiones. Cada paso retumbaba en su mente, una mezcla de ansiedad y esperanza que lo impulsaba hacia adelante. ¿Será aquí donde la verdad me encontrará?, se preguntó, mientras se dejaba llevar por el eco de su propia voz. Al llegar a la cima, se encontró rodeado de un aire denso, impregnado de memoria y misterio. Un viento suave comenzó a soplar, como si la naturaleza misma intentara comunicarse con él. Concentrándose, Jeremías cerró los ojos y elevó su voz al cielo en una súplica: «Oh, Creador de lo infinito, si realmente hay secretos que descubrir, muéstrame el camino hacia ellos. Permíteme discernir la verdad entre las penumbras». En ese instante, sintió que el tiempo se detenía, y una visión comenzó a formarse frente a él. Siluetas de figuras ancianas aparecieron, cada una envuelta en un halo de luz tenue. Eran hombres y mujeres de tiempos pasados, los escribas de la antigüedad, laborando incansablemente con sus plumas sobre pergaminos. A medida que se acercaban, sus ojos se llenaban de sabiduría y sufrimiento,
reflejando las tensiones y anhelos que habían dado origen a sus textos. Nosotros, los que hemos escrito, somos meras herramientas en manos de lo divino, murmuró una mujer de rostro sereno. Hemos plasmado las luchas de nuestro tiempo, pero también las preguntas que aún hoy afligen los corazones. ¿Es esto un legado o una maldición?, continuó, mientras su mirada abarcaba a cada uno de sus compañeros, los rostros cobraron más vida, y Jeremías pudo escuchar fragmentos de sus historias. Un escriba tembloroso, atrapado entre su fe y el miedo a la verdad, una profetisa que sufrió el rechazo por sus visiones, y un rabino que luchaba con el significado del sufrimiento humano. Cada relato compartía un punto de conexión, un hilo común de búsqueda que resonaba profundamente con él. Las escrituras no son solo letras en un pergamino. Son el reflejo de la humanidad, nuestras luchas, nuestros fracasos y nuestras esperanzas, afirmó un anciano, con voz profunda que resonaba como un eco en el paisaje. En ellas buscamos respuestas, pero a menudo hallamos más preguntas, y tal vez esa es la esencia del camino espiritual. Jeremías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Comenzaba a comprender que el dilema no era cómo se habían escrito las escrituras, sino lo que representaban en un universo que parecía indiferente al sufrimiento y la búsqueda del alma. El peso de la experiencia humana, de la búsqueda de significado, se volvía aún más claro. Cuando las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, una última imagen se grabó en su mente, un pergamino sellado, envuelto en un aura de energía. El antiguo secreto permanece oculto, decía el anciano, antes de desaparecer por completo, dejando a Jeremías solo en la cima de la colina. A medida que la luz de la luna se desvanecía y un nuevo día comenzaba a despuntar, una pregunta aterrada cruzó la mente de Jeremías: ¿acaso he sido llamado para descifrar este secreto? La sensación de un destino ineludible envolvía su ser, mientras el eco de las palabras de los antiguos resonaba en sus pensamientos. La verdad es un camino, y aún queda mucho por revelar. Con el corazón palpitante y una nueva carga sobre sus hombros, Jeremías descendió la colina llevando consigo el peso de la revelación. Pero al dar su primer paso, un eco lejano surgió en su mente: el único autor verdadero de escrituras eternas podría no ser humano en absoluto. ¿Qué implicaciones tendría eso para todo lo que creía? Nunca había sentido más fuerte la necesidad de buscar la respuesta. La luz del amanecer empezó a hilvanarse entre los árboles mientras Jeremías emprendía el descenso, sumido en sus pensamientos. Cada paso parecía resonar con preguntas que danzaban en su mente como sombras esquivas. Al llegar al pie de la colina, un susurro del viento le trajo un aire de inquietud, como si la naturaleza misma anunciara cambios fundamentales. Permaneciendo en el umbral del bosque que bordeaba la colina, se detuvo un momento para contemplar el horizonte. Las albás promesas de un nuevo día contrastaban con la confusión que anidaba en su corazón. Si el autor de estas escrituras es otro que el hombre, ¿quién es y qué propósito tiene para nosotros?, murmuró hacia el cielo, sintiendo la inmensidad del vacío que le rodeaba. A medida que sus pensamientos se perdían en la sinfonía de la vida que comenzaba a despertar, recordó las palabras del anciano: el antiguo secreto permanece oculto. Sin embargo, él no deseaba que esa verdad se mantuviera en la sombra. Con renovada determinación, decidió emprender un viaje hacia la ciudad, donde las bibliotecas guardaban las voces de ancestros y fragmentos de sabiduría. El camino hacia la ciudad estaba cubierto de matices dorados, con cada hoja brillando al contacto del astro rey. Jeremías sabía que más allá de la alabanza que solía rendir a su Dios, existían preguntas que necesitaban respuesta. A medida que sus pasos lo acercaban al bullicio del mercado, un eco profundo resonó en su interior. La verdad está donde la buscan aquellos con corazones desafiantes, se repitió, decididamente, mientras atravesaba el mercado. Las voces alegres de los mercaderes y las charlas de los transeúntes eran un recordatorio de que la vida continuaba en un ciclo interminable. No obstante, Jeremías captó la mirada de un anciano, encorvado y con una barba de canas que parecía haber vivido incontables historias. Se sentó a su lado en el borde de una plaza, buscando en aquel hombre una chispa de sabiduría. ¿Has visto al Creador, niño?, preguntó el anciano con una voz cargada de tiempo y amor. Jeremías sintió que esa pregunta ardía como un carbón encendido en su pecho. No, sabio, solo busco entender el propósito detrás de nuestros sufrimientos y las escrituras que nos han sido legadas. El anciano sonrió, sus ojos destilaban una bondad profunda.
A veces el secreto reside en las preguntas más que en las respuestas. La escritura que Servaïbs a los siglos es, en su esencia, un eco de las muchas voces que han buscado comprender. Sus palabras eran un recordatorio de que el camino no siempre era lineal y que cada búsqueda abría nuevas puertas hacia el conocimiento. No obstante, continuó el anciano, hay un lugar donde se guardan las escrituras mayores, un lugar que pocos han visto. Allí, el velo entre lo sagrado y lo mundano es delgado, y los secretos de los autores se encuentran vivos en cada pergamino. Jeremías sintió su corazón latir con fuerza. ¿Cuál es la senda hacia ese lugar?, preguntó, con un aire de esperanza que desbordaba sus palabras. La expresión del anciano tomó un giro serio. Debes cruzar las tierras desoladas, donde los ecos de las voces perdidas resuenan en las piedras. Están las ruinas de lo que fueron grandes ciudades, donde los profetas y escribas sentaron la base de su fe. Hay quienes dicen que allí se encuentra el vínculo entre el ser humano y lo divino. Pero procede con cuidado, pues aquellos que buscan la verdad en la oscuridad deben enfrentar sus propios temores. Las advertencias del anciano se aferraron a la mente de Jeremías como un manto pesado, pero ya no podía dar marcha atrás. Consciente del lugar al que debía ir, se despidió del anciano, quien lo bendijo con un gesto sutil, como si hubiese avivado una brasa dentro de él. Así partió, el eco de las palabras del anciano resonando en su mente, mientras la búsqueda de la verdad lo llevaba hacia lo desconocido. Al mirar por última vez hacia atrás, se prometió a sí mismo que enfrentaría cualquier revelación que le aguardara. Así, él entendía que cualquier descubrimiento sobre las escrituras también podría desvelar nuevas preguntas, alimentando su andar por la senda del conocimiento, pero en lo profundo de su ser, otra inquietud comenzaba a germinar. ¿Qué revelaciones y peligros lo esperarían en las ruinas, y qué secretos sobre el origen de las escrituras escaparían de las sombras en aquellos antiguos muros? En su camino hacia adelante, Jeremías no podía evitar sentir que la verdad estaba muy cerca, al alcance de su mano, pero que una vez revelada, cambiaría todo lo que creía. El horizonte se había teñido de un azul profundo cuando Jeremías dejó atrás la bulliciosa ciudad. Las voces del mercado se desvanecieron tras él, y el silencio del camino lo envolvió como un manto, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. La luz del ocaso llenaba el aire de una magia palpable, y su corazón latía con la expectativa de lo que estaba por venir. El anciano había mencionado tierras desoladas, pero no imaginó que la travesía sería tanto un viaje físico como espiritual. Las colinas se tornaron desérticas, el verdor había dado paso a tonos áridos y la soledad se hizo compañera. Jeremías continuó su camino, recordando las palabras del sabio, los ecos de las voces perdidas resuenan en las piedras. Con cada paso, una mezcla de emoción y temor se apoderaba de él. ¿Qué voces eran esas? ¿Qué secretos guardaban? Fue en ese momento cuando encontró lo primero de lo que buscaba. Unos restos de un antiguo templo, cuyas piedras desgastadas por el tiempo parecían hablarle. Se detuvo y colocó su mano sobre la fría superficie de una de sus paredes, sentía el pulso de la historia latiendo en cada grieta. Este debe ser uno de los lugares donde se atesoraban las escrituras, pensó, abrumado por el sentimiento de descubrir una conexión con los profetas y escribas que habían caminado antes que él. Se agachó y comenzó a investigar entre los escombros. Esos fragmentos de piedra se parecían a pergaminos desintegrados, algunas inscripciones aún eran discernibles. Aquí, quizás, estaban las verdades que buscaban aquellos que tuvieron la valentía de cuestionar, reflexionó. De pronto, un destello de luz lo sorprendió. Un trozo de metal brilloso, olvidado entre las ruinas, captó su atención. Al acercarse, se dio cuenta de que era una pequeña caja, adornada con símbolos antiguos que danzaban en su superficie. Con cuidado, la abrió. Dentro reposaban fragmentos de textos que parecían contener mensajes de esperanza y advertencia. Serpientes y palomas, fuego y agua, decía una de las escrituras, mientras otra mencionaba la búsqueda del que es más grande. Pero cuando su mirada se detuvo en una frase que simplemente decía no busques la verdad, pues puede destruirte, un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, sintió el peso de lo que esto significaba. Las palabras podían ser un aviso para aquellos que se aventuraban demasiado lejos en la oscuridad de la búsqueda. Finalmente, un ruido rompió su ensimismamiento. Mirando hacia arriba,
vio una sombra acercarse en la distancia, un viajero solitario cuyo andar le resultaba familiar. Era una figura encapuchada, y Jeremías sintió que una nueva dimensión de su viaje estaba por revelarse. La figura se detuvo a una distancia prudente, y Jeremías, aún aferrando la caja en sus manos, llamó: ¿Quién eres? El viajero se detuvo y, al quitarse la capucha, reveló su rostro. Era una mujer, con ojos que parecían conocer los secretos del universo. He escuchado tus dudas, Jeremías, dijo con una voz suave pero firme. He llegado hasta aquí porque tú no eres el único que busca la verdad detrás de las Escrituras. El corazón de Jeremías se aceleró, había otras almas que querían descifrar el misterio, pero también sentía que una revelación más grande estaba en camino. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, la curiosidad y el temor entrelazados en su voz. No importa cómo. Lo que importa es que tú y yo estamos destinados a cruzar caminos. Hay un entramado de verdades esperando ser descubierto, pero debo advertirte, Jeremías, a veces, el conocimiento puede desatar tempestades donde solo había calma. ¿Estás listo para enfrentar aquello que está oculto bajo el velo de la razón? Jeremías tragó saliva, sintiendo la enormidad de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Sería capaz de afrontar la destrucción que podría surgir de su búsqueda? La luz del ocaso se desvanecía detrás de él, como si la naturaleza misma reconociera el peso de esa elección. En el fondo de su mente, una nueva duda comenzó a gestarse. ¿Podría la verdad ser un doble filo? ¿Qué pasaría si, al encontrar respuestas, solo sembrara más confusión en su alma? Consciente de que su camino apenas comenzaba, Jeremías sintió que la búsqueda de respuestas lo conduciría a un abismo, o quizás lo elevaría hacia la libertad. La mujer mantuvo su mirada fija en Jeremías, como si intentara desentrañar los pensamientos que se agolpaban en su mente. El silencio entre ellos se alargó, tenso y cargado de significado. Finalmente, ella habló de nuevo. Mi nombre es Miriam, y he viajado por las tierras del corazón y la razón. Mi búsqueda me ha llevado a lugares donde las verdades son destellos, y los caminos están llenos de sombras y luces. Jeremías, impulsado por una irresistible curiosidad, dio un paso adelante. ¿Qué has encontrado en tu travesía, Miriam? ¿Cuáles son esos secretos de los que hablas? La mujer sonrió con melancolía. He hallado fragmentos de lo que fue la revelación de nuestro pueblo, pero también he sido testigo de su manipulación. Los textos antiguos cuentan historias que despiertan el espíritu, pero también ocultan significados ocultos, interpretaciones que han sido distorsionadas a lo largo de los siglos. Los ecos que has sentido en estas piedras provienen de aquellos que no temieron cuestionar la verdad que se les presentaba. Miriam se acercó, instando a Jeremías a seguirla. Debemos profundizar juntos en la sabiduría que se halla aquí. Pero ten cuidado, algunos secretos son como antorchas en la oscuridad, y otros, como llamas que consumen. Mientras caminaban entre las ruinas, Jeremías sintió el latido de la historia en cada piedra. Se pararon frente a una gran losa, parcialmente cubierta por la arena, con inscripciones antiquísimas que solo la mano del tiempo había tocado. Estas escrituras son un eco de la creación misma, dijo Miriam, señalando los caracteres grabados. Hablan de la voz que llamó a la existencia al cosmos, de la palabra que se convirtió en luz. Al igual que tu búsqueda, esta revelación se entrelaza con el destino de la humanidad. Incluso la creación es un misterio, y cada una de estas palabras puede desatar poderes inimaginables, continuó. Jeremías sintió un estremecimiento recorrer su espalda al considerar la posibilidad de que la verdad pudiera no solo liberar, sino también destruir. Dime, Jeremías, ¿qué harías si se te ofreciera el conocimiento que buscas? ¿Estarías dispuesto a enfrentar los fantasmas que habitan en las sombras de tu alma? Las preguntas de Miriam reverberaban dentro de él. Sin embargo, su corazón se anudó. ¿Y si esa sola búsqueda de la verdad desencadenaba una serie de eventos que llevara a su propio quebranto o al de otros? No sé, respondió finalmente, su voz casi un susurro. Hay tanto en juego. No puedo ignorar el aviso que encontré, no busques la verdad, pues puede destruirte. ¿Es posible que haya un punto en el que el conocimiento se convierta en un peso tan grande que sea incapaz de soportar las consecuencias? Miriam asintió, la compasión brillando en sus ojos.
El camino que elegimos no ha de ser tomado a la ligera. Cada paso puede costarnos más de lo que estamos dispuestos a pagar. Debemos estar preparados para enfrentarnos no solo a lo que está por venir, sino también a lo que ocultamos en nuestro interior. La elocuencia de sus palabras llenó a Jeremías con un sentido de urgencia. ¿Podía ser que en su espíritu hubiese sombras que aún no había enfrentado? Y mientras se sumía en la reflexión, notó que un rayo de luz atravesaba las nubes, iluminando fugazmente el lugar donde estaban. En ese instante, un nuevo texto se hizo visible entre los escombros: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero Jeremías sintió que las palabras no eran suficientes para calmar la tormenta que se acumulaba en su interior. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo, sintiendo que el peso de la búsqueda lo sobrepasaba. Es una advertencia y un consejo, contestó Miriam, su tono sereno contrastando con la confusión que lo envolvía. El conocimiento sin el entendimiento correcto puede llevar a la perdición, pero el temor reverente puede ser el primer escalón hacia la verdadera sabiduría. No solo son textos, Jeremías, son claves a enigmas que deben ser resueltos. Así, mientras la noche comenzaba a descender, Jeremías sintió que su viaje apenas comenzaba. Cada respuesta conllevaba nuevas preguntas. Y en lo profundo de su ser, una duda comenzó a formarse, como si el eco de las voces perdidas de las que había oído hablar llamara su atención una vez más: ¿y si el verdadero entendimiento está más allá de lo que podemos leer? ¿Y si la verdad es un laberinto, donde cada rincón revela más confusión en lugar de aclarar el camino? Las sombras comenzaron a alargarse mientras el crepúsculo se apoderaba del horizonte. Jeremías sintió un tirón en su alma, como si las inscripciones antiguas lo invitaran a descifrar su significado oculto. Miriam lo observaba, y en sus ojos había una mezcla de expectación y cautela. ¿Cuál es el siguiente paso, Miriam?, preguntó, sintiendo que el aire espeso de la noche contenía respuestas inalcanzables, como si el mismo universo sostuviese el aliento mientras aguardaba su decisión. Debemos buscar más piezas del rompecabezas, respondió ella, girándose hacia el laberinto de ruinas que se extendía a su alrededor. Cada fragmento de sabiduría es un portal hacia lo desconocido. Hay más secretos escondidos en estas piedras que lo que nuestros ojos pueden ver. Al caminar, un silencio profundo los envolvió, interrumpido solo por el leve crujido de la arena bajo sus pies. Pasaron junto a columnas colapsadas que parecían susurrar historias de luchas pasadas y civilizaciones olvidadas. Jeremías sintió que cada paso era un resonar en su propia historia, el eco de decisiones no tomadas, de caminos desviados. De repente, Miriam se detuvo a la sombra de una gran estructura, su mano extendida hacia un mural deteriorado que representaba un mundo primigenio. Mira, Jeremías. Aquí hay algo poderoso. Esta imagen cuenta la génesis de todo lo que conocemos. La forma en que los primeros seres humanos tomaron decisiones. La lucha entre la luz y la oscuridad comienza aquí, explicó, señalando figuras que parecían debatirse entre el amor y el miedo. ¿Por qué no hemos aprendido de ellos? ¿Por qué repetimos los mismos errores?, murmuró Jeremías, sintiendo la carga de la historia recaer sobre él. Porque el miedo nos aterra, y la ignorancia a menudo se presenta como una respuesta más fácil que la búsqueda de la verdad, respondió Miriam. Pero las respuestas están aquí, esperando ser reclamadas. Toma este momento e intégralo en tu búsqueda. Cada historia tiene múltiples capas, debes despojarlas con delicadeza. Con manos temblorosas, Jeremías tocó la superficie del mural. Era frío al tacto, pero vibraba con una energía a la que nunca había estado expuesto. Visiones comenzaron a danzar ante sus ojos, hombres y mujeres enfrentando sus miedos, lanzándose a la búsqueda de lo desconocido, saliendo de la comodidad de lo familiar. No solo somos criaturas de nuestras decisiones, continuó Miriam, su voz un hilo en la noche. También somos el resultado de nuestras interpretaciones del pasado. La historia nos guía, pero solo nosotros decidimos si somos esclavos de ella o sus guerreros. Jeremías sintió que el paisaje interior de su corazón se movía. ¿Acaso su vida había sido una repetición de viejos patrones? En ese momento, un susurro sutil recorrió el viento, como si el mismo templo estuviera interviniendo en su dilema.
Un nuevo pensamiento germinó, quizás el verdadero temor a enfrentar la luz de la verdad radica en descubrir lo que hemos guardado en lo más profundo, lo que no deseamos revivir. ¿Qué te preocupa, Jeremías?, preguntó Miriam, bregando con la intensidad del momento. ¿Los espectros de tu pasado? Sí, los ecos de mis decisiones resuenan dentro de mí. ¿Y si lo que encontrara aquí me arrastrara a la oscuridad en lugar de liberarme? He sentido el peso de los secretos, confesó, luchando con la aprehensión que lo mantenía atrapado. Solo podemos enfrentar aquello que nos atemoriza. Solo así la verdad puede ser nuestro salvoconducto. No dejes que el miedo ejerza poder sobre ti. Atrévete a adentrarte en tu propia historia. A veces, el camino hacia la liberación nos lleva a momentos de profunda incomodidad. Inspirándose en la determinación de Miriam, Jeremías decidió que debía seguir adentrándose en la penumbra de su espíritu. Justo entonces, su mirada se posó en una inscripción desgastada al pie del mural. Las letras apenas eran visibles, pero cuando se esforzó por leerlas, su corazón se detuvo. El que no se enfrenta a su verdad está destinado a perderse en el laberinto de su propia creación. Las palabras reverberaron dentro de su mente y recargaron su propósito. El laberinto al que temía entrar empezaba a revelarse como el único camino hacia la sanación. Pero entonces, una angustiante pregunta surgió en su interior: ¿podrá la verdad, aunque dolorosa, realmente abrir las puertas que ahora están cerradas? ¿O será solo otra forma de caer en la trampa del conocimiento sin mesura? Mientras el cielo se oscurecía por completo, Jeremías sintió que una sombra de incertidumbre caía sobre su alma. Estaba claro que su lucha apenas comenzaba, y que cada paso hacia la verdad podía llevarlo a lugares inesperados. Un viento frío sopló entre las ruinas, llevando consigo ecos distantes de un pasado que parecía querer advertirles. Jeremías cerró los ojos por un momento, buscando claridad en la noche negra. Al abrirlos, se encontró mirando a Miriam, cuyas facciones estaban iluminadas por una tenue luz que parecía emanar de las piedras mismas. Debemos continuar, Jeremías, instó ella, tomando su mano. Las respuestas se encuentran más allá de este mural. La búsqueda de la verdad no termina aquí, es solo el comienzo de un viaje que nos llevará a la esencia de lo que somos. Con la determinación renovada, ambos se adentraron en un sendero que serpenteaba entre los escombros y vestigios de lo que una vez fue un vibrante centro de vida y aprendizaje. A medida que avanzaban, Jeremías sentía que la presión en su pecho aumentaba, una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada sombra que se movía en la penumbra parecía reflejar sus propios miedos, sus propias inseguridades. Pero también era un lugar de esperanza. Ese laberinto era historia viva, y tal vez, su futuro. Después de un corto caminar, llegaron a un pequeño claro donde un altar semicircular emergía de entre las piedras. Sus inscripciones estaban hechas con un cuidado que hablaba de reverencia y devoción. Centenares de símbolos parecían entrelazarse en un danzón sagrado, y Jeremías sintió una conexión profunda. ¿Qué crees que significan, Miriam?, preguntó mientras sus dedos exploraban las formas. Estos son símbolos de vida, de muerte, y cada ciclo entre ambos. Quizás también muestren el equilibrio que buscamos entre nuestras elecciones, las consecuencias y la continuidad de nuestra historia, respondió ella con una voz casi reverente. Debemos seguir investigando. ¿Te sientes inspirado? Eso es bueno. Concentrado en las inscripciones, Jeremías sintió que un estremecimiento recorría su espina dorsal. Había un patrón que apenas podía discernir, como si las piedras le estuvieran susurrando secretos olvidados. ¿Y si estas historias antiguas son la clave para entender nuestras propias decisiones? Quizás hay lecciones de las que podríamos aprender. Por supuesto, asintió Miriam, su voz llena de certeza. Las antiguas civilizaciones conocían la importancia de la memoria colectiva. Aprendieron a través del dolor y la alegría. Quizás aquí podamos desenterrar algunas de esas lecciones y dárselas vida en nuestro tiempo. Como si comprendieran la urgencia de su búsqueda, las estrellas comenzaron a brillar intensamente en el firmamento, revelando un mapa estelar que parecía guiarles hacia algo más. «Observa», exclamó Miriam con un brillo en su mirada. Las constelaciones tienen un significado. ¿Puedes sentirlo? Tal vez estén indicándonos un camino hacia la verdad. Sí, hay algo en la forma en que están alineadas.
Quizás nos sugieren un elemento fundamental de la creación en sí misma, un principio que conecta a todas las cosas, reflexionó Jeremías, sintiendo una chispa de revelación iluminar su corazón. Sin embargo, justo en el instante en que la emoción del descubrimiento florecía, una sensación de inquietud se cernió sobre ellos. En el rincón de su visión, una sombra oscura movió su contorno, oscureciendo el brillo celestial. Jeremías giró la vista a la izquierda solo para encontrar un arco de piedra que lo había pasado desapercibido hasta ahora. Lo que parecía ser una entrada encajada en el mismo tejido del tiempo, brillaba con un extraño fulgor. ¿Acaso se trataba de un portal, una transición hacia lo desconocido? ¿Deberíamos entrar?, preguntó, más a sí mismo que a Miriam. La pregunta pesaba en el aire, impregnando el ambiente con un sentido de presagio. Es imposible saber lo que encontraremos, pero esta podría ser la oportunidad de desvelar lo que anhelan nuestras almas. Debemos tener valor para atravesar este umbral, afirmó ella, su mirada firme y decidida. El corazón de Jeremías latía con fuerza al contemplar el arco, cada fibra de su ser quería avanzar, pero había una parte de él que se resistía. ¿Y si lo que encontramos es más de lo que podemos soportar? La historia a veces es cruel, sus revelaciones pueden ser devastadoras. Mira, Jeremías, dijo Miriam, entrelazando los dedos con los de él, la luz siempre sigue a la oscuridad. Cada paso en la penumbra nos puede acercar a la comprensión del todo. Lo desconocido puede llevarnos a la sanación, si nos atrevemos a mirarlo de frente. Con el aliento contenido, él asintió lentamente. Sin saber qué sorpresas les esperarían en el más allá, respiró profundo y, juntos, hicieron el primer paso hacia el arco de piedra. Mientras cruzaban el umbral, un brillo de luz estalló a su alrededor y un verdadero torrente de visiones los envolvió. Jeremías sintió que los recuerdos de su propio pasado se balanceaban sobre su mente, pero, ¿qué secretos desvelarían en esa otra realidad? La puerta a lo desconocido apenas se abría, y la incertidumbre de su viaje solo se intensificaba en su interior. Sin saber lo que el destino les aguardaba, la única certeza era que cada revelación los aproximaría más a la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo, una verdad que resplandecía aún más que las estrellas. Los ojos de Jeremías se abrieron con lentitud, como si la luz del otro lado del arco costara más de lo habitual. Pronto comprendió que no estaba en la misma dimensión que antes, el aire vibraba con una energía palpable, y un suave murmullo invadía sus oídos, como si las piedras mismas cantaran una antigua melodía. A su lado, Miriam respiraba con dificultad, deslumbrada por el sorprendente entorno. Delante de ellos se extendía un paisaje extraño. Una vasta planicie iluminada por un sol radiante, en contraste con el frío y la oscuridad de las ruinas que habían abandonado. Sin embargo, lo más fascinante era el cielo, donde nubes de diferentes colores danzaban en armonía, como un reflejo del ciclo eterno de la creación y la destrucción. Por un instante, Jeremías sintió que toda su vida había conducido a ese momento. ¿Dónde estamos?, preguntó Miriam con asombro, mirando a su alrededor como si buscara pistas en el paisaje cambiante. Quizás hemos cruzado a otro plano, un lugar donde las verdades antiguas están más cerca de la superficie, un espacio de memoria, sugirió Jeremías, sintiéndose inevitablemente atraído hacia la idea de que su búsqueda estaba a punto de desvelar grandes secretos. A medida que caminaron, empezaron a notar seres que habitaban este mundo. Eran espectros luminosos, formas etéreas que parecían surgir de las sombras de su propia historia. Al acercarse, Jeremías pudo distinguir sus rostros. Cada uno de ellos era facetado, como si fueran reflejos de los pensamientos y sueños de cada ser que alguna vez había vivido. Estos espíritus susurraban palabras veladas al viento, ecos de advertencias y sabidurías perdidas. Escucha, dijo Miriam, deteniéndose en seco y cerrando los ojos. Ellos están tratando de comunicarse. Hay una verdad que buscan transmitirnos. Pero, ¿qué podrían revelarnos?, murmuró Jeremías, sintiendo que cada palabra llevaba un peso que iba más allá de su comprensión. Quizás la razón por la que estamos aquí es descubrir la historia no contada, esa que permanece oculta por el paso del tiempo y el miedo, sugirió Miriam. Ella, como un navegante de corrientes invisibles, comenzó a danzar entre los espíritus, escuchando sus intenciones. En un rincón de la llanura,
Se halló un círculo formado por piedras que parecían resonar cada vez que alguno de los espectros se acercaba a ellos. Con cautela, Jeremías se unió a Miriam, entrelazando sus manos mientras se enfrentaban a las sombras. Las historias acumuladas en aquel espacio comenzaron a desfilar ante sus ojos, el brillo de momentos de alegría, la tristeza de pérdidas inimaginables, la irrupción de una fe que había guiado a generaciones. Esto es un recordatorio, dijo Jeremías, con un tono de reverencia. Las experiencias que dejaron huella en el corazón del mundo, y cómo se entrelazan unas con otras. Un súbito brillo emergió de las piedras del círculo y lo envió a una visión. Más allá de la belleza, vio conflictos, divisiones y decisiones dolorosas que marcaron el destino de su gente. Podía ver a antiguos profetas y líderes, y cómo a través de sus decisiones se forjaron tanto la esperanza como la desesperación. Cada una de estas historias tiene una lección, un conocimiento escondido entre el dolor y el propósito, reflexionó Jeremías, mientras otro eco resonaba en su mente, la creación y la destrucción son parte del mismo ciclo. En ese momento, un fuerte viento sopló a su alrededor y una voz profunda surgió del centro del círculo. Buscadores de la verdad, las respuestas que anheláis vienen de la sabiduría de aquellos que han vivido antes. Pero no todo es claro. Las sombras siempre acechan detrás de la luz, y cada elección lleva consigo un precio. ¿Estáis preparados para enfrentar no solo la verdad de la creación, sino también la de vuestra propia existencia? Miriam y Jeremías intercambiaron miradas, una mezcla de temor y determinación. Su viaje no solo les llevaría a desvelar la historia de su gente, sino también a confrontar sus propios demonios. «Estamos listos», dijo Jeremías con voz firme. «Deseamos aprender». Mientras la voz misteriosa resonaba en el aire, un nuevo símbolo emergió del suelo del círculo, proyectando una sombra inquietante. Los ojos de ambos se abrieron con asombro ante la imagen que empezaba a formarse, era un mapa, pero no de tierras conocidas. Representaba una travesía a través de sus propios miedos, deseos y decisiones. Este es el camino que debéis seguir para desentrañar los misterios que habitáis en vuestro ser. Pero tened cuidado, cada elección tendrá repercusiones, advirtió la voz, dejando a Jeremías y a Miriam en un abismo de preguntas. Así, mientras el aire vibraba con posibilidades, se dieron cuenta de que la cruzada que habían comenzado en la penumbra de las ruinas apenas desvelaba su verdadera naturaleza, no era solo una búsqueda de respuestas, sino un viaje a través de su propia esencia, un viaje que podría tener tanto gloria como caída. Y así, con su destino aún incierto, los misterios de su alma estaban a punto de revelarse. Las sombras del círculo comenzaron a girar lentamente, como si el tiempo mismo se plegara alrededor de Jeremías y Miriam. En el corazón de la danza etérea, las visiones de su propio viaje empezaron a desplazar las de los antiguos. Era como si el mapa que tenían ante ellos cobrase vida, trazando un sendero no solo hacia el pasado, sino también hacia las decisiones que debían tomar en el futuro. Cada línea que ves es un sacrificio, dijo la voz profunda, ahora más clara y resonante, como un eco reverberante que alcanzaba las fibras de su ser. Enfréntate a lo que te asusta y reconoce el peso de tus elecciones. Jeremías sintió un escalofrío descendiendo por su espalda. ¿Qué significa esto?, preguntó, incapaz de sacudirse la inquietud que anidaba en su interior. ¿Deberíamos elegir ya? ¿Qué pasará si elegimos mal? La voz se tornó más suave, casi maternal. El miedo puede ser un maestro poderoso, o una prisión para el alma. No se trata solo de una elección, se trata de cómo enfrentar el destino que te ha sido otorgado. Cada paso que das resuena a través de generaciones. Miriam se inclinó hacia el círculo, su mirada fija en las corrientes de luz que emergían de las piedras. Pero, ¿cómo sabemos qué camino tomar? ¿Cómo discernir entre la verdad y la sombra? Cada uno lleva dentro un fragmento de la historia, respondió la voz. Debéis mirar en vuestros corazones, en la esencia de vuestras experiencias. Las verdades que buscan revelar son las que ya habéis vivido. No son solo palabras, son vivencias. Los ancianos de la tierra han dejado su eco en vosotros. Con un profundo suspiro, Jeremías cerró los ojos, buscando esa chispa de verdad dentro de sí mismo. Recordó su infancia, los vientos que soplaban entre las piedras de Jerusalén,
las historias de su pueblo, las lágrimas y las risas compartidas alrededor de la mesa. Todo lo que había experimentado parecía cobrar sentido, cada momento un hilo que tejía el gran tapiz de su existencia. El camino no solo es nuestro, dijo Jeremías, los ojos aún cerrados pero la voz ahora más firme. Es el camino de todos los que nos precedieron, de los que vendrán después. ¿Y si nuestras decisiones pueden cambiar el destino de la humanidad? Exactamente, empezó a sonar la voz, y las luces en el círculo comenzaron a moverse más intensamente. Cada elección que realices no solo reverberará en tu propia vida, sino en el tejido del tiempo. Cada acción, cada palabra, contribuye al destino colectivo. ¿Pero qué harás cuando la sombra de tu propio miedo te enfrente? Mientras hablaban, las imágenes del mapa empezaron a cobrar forma, y dos caminos se separaron en una bifurcación. Un camino brillaba con colores vibrantes, lleno de luz y alegría, mientras que el otro se tornaba en oscuros trazos, lleno de espinas y sombras. Debemos elegir, dijo Miriam, una mezcla de resonancia y temor en su voz. La luz que promete esperanza o la oscuridad que puede ocultar verdades insospechadas. Ambos caminos tienen su propia historia que contar, reflexionó Jeremías, sintiendo la presión en el aire crecer. ¿Podríamos encontrar la verdad en la oscuridad? ¿Es posible que también en las sombras se encuentre la revelación? La voz en el círculo resonó con una risa suave. La oscuridad y la luz no son opuestos, son partes de un mismo todo. A veces, solo en el abismo de lo desconocido puede surgir la verdadera luz. Sin embargo, el costo puede ser alto. Con cada palabra, Jeremías y Miriam sentían el peso de decisiones pasadas y futuras empoderando su ser. Así, en la intersección de sus caminos, decidieron que no podrían elegir uno sobre el otro sin explorar lo que cada senda traía consigo. El tiempo y la verdad no pueden ser totalmente revelados sin la valentía de enfrentar ambos lados, concluyó Jeremías, con determinación renovada. En ese momento, un destello de luz emergió del suelo, formando nuevos símbolos y palabras en el aire. Recordad, buscadores. A veces las respuestas más puras residen en el caos. Ahora estáis preparados para adentraros en lo desconocido. Atravesad lo que da miedo y hallaréis el tesoro oculto. La energía vibrante del círculo aumentó, y Jeremías y Miriam sintieron como la esencia del mundo que les rodeaba se intensificaba al borde de la revelación. Pero entonces, un susurro frío brotó detrás de ellos, y el aire se tornó helado. ¿Estáis seguros de que estáis listos para enfrentar la verdad que os aguarda? El precio de la iluminación puede ser un sacrificio que no podéis prever. Así, el misterio se profundizó, llevándolos hacia un abismo de dudas. ¿Qué destino habían realmente decidido? Y, sobre todo, ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar por la verdad que buscaban? Con el viento soplando nuevamente, la bifurcación ante ellos se hizo aún más tenebrosa, y la sensación de que el camino hacia adelante permanecía envuelto en sombras y luces les recordó que aún no estaban completamente preparados para lo que se avecinaba. Cuando la bruma se disipó y el eco de fuerzas antiguas comenzó a desvanecerse, Jeremías sintió que el tiempo mismo se plegaba a su alrededor. En aquel lugar suspendido entre el pasado y el futuro, la luz danzante del atardecer comenzó a transformarse en un crepúsculo vibrante, una paleta de colores que reflejaban la lucha entre esperanzas y temores. Con Miriam a su lado, el peso de sus elecciones se tornó palpable, y el silencio del aire parecía llenarse de aquellas preguntas que antes habían estado ocultas. Jeremías, murmuró Miriam, su voz resonando con una mezcla de confianza y ansiedad, este lugar tiene el poder de revelarnos no solo los secretos de nuestros antepasados, sino también la verdad de nosotros mismos. ¿Estás listo para enfrentar la esencia de lo que realmente eres? Las palabras giraron en la mente de Jeremías, y con ellas, un destello de claridad se hizo presente. Recordó las enseñanzas de los antiguos profetas, sus susurros encarnando la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Sintió que el verdadero misterio de su búsqueda no era solo el conocimiento de las escrituras, sino la comprensión de lo que éstas representaban en su vida. Mientras caminaban hacia el centro del círculo de piedras, un murmullo susurrante emergió de lo profundo de la tierra, como si los ecos de generaciones pasadas clamaran por ser escuchados.
Jeremías se detuvo, los latidos de su corazón resonando en sincronía con el mensaje divino que surgía de las sombras. El conocimiento que buscas te mirará a los ojos, pero será tu decisión lo que determinará si serás liberado o cautivo de tu propia verdad. ¿Qué significa eso?, preguntó él, sintiendo que la esencia de su búsqueda estaba a punto de revelarse. Pero la voz continuó, ignorando su interrogante. Cada paso que des es un reflejo de tus elecciones. La luz que ves y la sombra que temes son solo dos caras de la misma moneda. Si deseas desvelar el secreto de tus ancestros, primero debes reconciliarte con lo que resides en tu interior. Aplomándose en la realidad de esas palabras, Jeremías miró a Miriam. ¿Cómo podemos reconciliar la luz y la oscuridad en nosotros? ¿Es posible aceptar lo que hemos tratado de ocultar? Miriam asintió, sus ojos inseparables del brillo en el círculo. Cada uno de nosotros lleva el peso de las historias no contadas. Las decisiones que han sido ignoradas no están muertas, viven en nuestras entrañas buscando ser escuchadas. Juntos, podemos ser la antorcha que ilumina las sombras. Sintiendo la valentía florecer en su pecho, Jeremías respiró hondo. Entonces, aceptemos el desafío, proclamó con determinación. El saber sobre nuestra propia humanidad y su historia es la única manera de enfrentar la verdad. Con un movimiento decidido, extendió su mano hacia el mapa que reverberaba ante ellos. De repente, los trazos comenzaron a girar, configurándose en una nueva dirección. El camino luminoso se tornó aún más vibrante, mientras que el sendero sombrío empezó a desvanecerse, como si su luz reclamara un lugar en él. El sacrificio que mencionó la voz, reflexionó, puede ser simplemente la rendición de nuestras negaciones. Mientras el mapa se iluminaba, Miriam tomó la otra mano de Jeremías en un gesto de unión. Al unirme contigo, nos conectamos no solo a nosotros mismos, sino a todos aquellos que han caminado antes. Nuestro viaje se entrelaza con el destino de nuestra comunidad. A medida que sus manos se tocaban, una ola de energía recorrió sus cuerpos. La esencia vibrante del círculo resonaba con su conexión, y la luz adquiría un nuevo significado, era el poder del sacrificio y de la redención. En el corazón de aquel momento, comprendieron que la verdad no era un destino, sino un viaje hacia la sanación. Cada uno de nosotros debe mirar hacia adentro y enfrentar su propia sombra, dijo Jeremías, con una voz llena de reverencia. Luz y oscuridad no pueden existir separadas, son parte de nuestro viaje. Que cada uno de nosotros se convierta en el faro, la verdad está en el equilibrio. Con esas palabras, resonando, el aire pulsó con una energía palpable, y el círculo de piedras empezó a brillar intensamente. De la tierra emergieron voces, ecos de aquellos que habían partido, pero que nunca habían desaparecido del todo. Jeremías entendió que todos los que habían buscado trazaban un camino que iba más allá de las palabras, y ahora podían ser guiados por sus propios ecos. Un torrente de visiones se desató ante sus ojos, y vislumbró un universo donde el amor, la compasión y el entendimiento gobernaban, un mundo donde cada sombra era abrazada y transformada. En su interior, Jeremías sintió que las memorias de sus antepasados se unían a su propia historia, eran las piezas del rompecabezas que llevaban su esencia a través del tiempo. En ese instante de revelación, supo que sus preguntas nunca serían completamente respondidas, pero que el viaje para encontrarlas enriquecía sus corazones y lo conectaba con algo mucho más grande. Mientras la luz resplandecía, Jeremías y Miriam alzaron sus manos. Estamos listos para abrazar nuestros destinos, proclamaron juntos. La verdad no destruye, sino que nos transforma. Aquí y ahora, nos unimos a la danza de la creación. En ese clímax de entendimiento, el círculo de piedras se iluminó, y el mapa se convirtió en un lienzo de nuevas posibilidades. Un nuevo horizonte se avecinaba, uno donde sus elecciones contarían, y donde cada aprendizaje traería consigo un peso de liberación. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, Jeremías sintió una paz que nunca había conocido. En su corazón, una sola frase reverberó con fuerza: la verdad es el camino hacia la libertad, y el amor es el puente que nos lleva a ella.